Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Y como es la natillita, a ver cuántos hasta hoy han comido, ya apenas hoy estamos a 15, a 14 de diciembre. ¿Cuántos? Pónganle manito los que ya se han comido un buñuelito, una natillita, majar blanco, brevita. Vea, ahí se ve. Ya ustedes empezaron Los que rompieron la dieta. los que rompieron la dieta, sí. Es una época muy linda, un mes de muchas reuniones en el trabajo, familiares, de regalos, de luces, de tantas cosas. Este tema es tan bonito, pero precisamente hoy nuestro tema, ahí Paola dice que ella también ha estado ya comiendo buñuelito y natilla. Entonces sí, precisamente es una fecha de mucha alegría, de muchas luces, de regalos, pero nosotros hoy vamos a ver que no es solo eso, sino el verdadero significado, lo que significa verdaderamente la Navidad, y es el tema que tenemos para hoy, el verdadero significado de la Navidad. Y es algo hermoso que vamos a ver hoy. Y aquí vamos a ir introduciéndonos en este tema. Bueno, lo primero que quiero que entendamos es lo siguiente. Nosotros debemos comprender qué fue lo que el Señor quiso, cuál es el interés, cuál fue el objetivo de Dios al mandar a su Hijo Jesucristo. Entonces, quiero que nos acompañen dentro de esta historia y que podamos conocer. Mucha gente le va a decir a usted que el árbol de Navidad, las luces y todo eso, no tiene nada que ver. Y tienen razón. Pero la cuestión es la siguiente. Vamos a ver en medio de esta festividad, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que Dios quiso hacer? Y nos vamos a enfocar precisamente en para lo que Jesús fue enviado. Entonces nosotros debemos entender, el título nos está diciendo todo, el verdadero significado de la Navidad. Entonces la Navidad encontramos que es una fecha. En el calendario no es eso, ni las luces, ni regalos, ni reuniones familiares. Pero sin embargo, todos nos reunimos en un agasajo que queremos hacer, celebrando lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros. Pero ¿qué habrá sido lo que el Señor hizo por nosotros? Vamos a leer Mateo, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Mateo 1, 21, 23. Aquí también tenemos otro, ¿cómo avanzamos aquí? Tenemos otro texto. Mateo 1, 21, 23. Y dice la Escritura, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, aquí está claro el objetivo al cual Dios Padre manda a su Hijo Jesucristo. Salvarnos de nuestros pecados. ¿Quién no comete errores? Entendamos esto. Los pecados son errores que nosotros cometemos. Por ejemplo, pongamos un caso. ¿A quién no le gusta el dulce? Y hay gente que tiene problemas con el dulce, que son diabéticos, otros que el mismo dulce, por cuestiones congénitas, le puede generar cálculos renales, en fin, etc. Pero ¿quién no se come un dulce? Entonces dicen, ay, pequé, en fin, etc. ¿Ya? Ahora, ¿cuánta gente en esta época está o en depresiones o cosas difíciles y demás? Pero entonces nosotros debemos entender esto. ¿A qué fue enviado Jesús? Jesús fue enviado a salvarnos de ese tipo de errores, esas circunstancias tan difíciles. Entonces nosotros vamos a entender de que Dios decide acercarse a la humanidad en medio de la oscuridad. ¿Cuál oscuridad? En medio de la maldad, de la iniquidad, en medio de la injusticia, de la desgracia. En medio de todo eso, Dios dice, vamos a enviar un Salvador para traer luz en medio de esas tinieblas.
Cuando decimos en medio de esas tinieblas, la Biblia dice en Isaías, no sé si usted tiene su Biblia allí, para buscar Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7:14 dice la palabra del Señor. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. O sea, aquí en Isaías, mucho tiempo atrás, había una promesa, había una palabra profética que decía que el Señor mismo iba a dar una señal. Cuando usted le dice, mire, es que esté atento porque yo le voy a dar una señal. ¿Y qué tal que usted se quede esperando? Usted nunca me dio la señal, usted me dijo que me la iba a dar y no me la dio. Y el Señor cuando habla, cuando Él promete, Él cumple. Y Él dice, en Isaías, dice, yo les voy a dar una señal. Yo les voy a dar una señal. ¿Y esa señal cuál era? Dice aquí, si usted tiene su Biblia, Isaías 7:14. Es así, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. He aquí, la Virgen concebirá un hijo. Esa era la señal. Entonces Dios, cuando está hablando aquí el pastor diciendo que Dios vino en medio de la oscuridad, en medio de esa oscuridad, en medio de, dice que el pueblo que estaba en tinieblas, vio gran luz. En medio de esa oscuridad había una profecía y era que había una señal y era el nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Este año 2025, personas que de pronto, como veíamos el domingo pasado, un año, podemos decir un año bueno, pero un año que también ha tenido sus altos y subidas, altos y bajadas. ¿Qué pasa? ¿Será que en medio de lo que puedas, en estos, me cuentaba mi esposo que se acercan personas con situaciones, y uno puede, y dicen es que me siento como en una oscuridad, me siento como en un dolor, una tristeza, y más estas fechas. Fíjese que estas fechas traen mucha nostalgia. Los que han perdido un ser querido, los que sus hijos están lejos porque tienen que estar viajando en otra parte, mucha nostalgia, muchas cosas, y esas situaciones, de pronto la pérdida de algo, la pérdida de un trabajo, la pérdida, porque en la vida se gana y se pierde. Cuando tenemos una pérdida o algo, hay como cierta tristeza, cierto dolor, cierta oscuridad. Y dice que el Señor vino y aparece en esa oscuridad, llega Él a manifestarse. O sea que en esa oscuridad, esa señal que había sido dada, esa profecía que estaba dada para el pueblo, porque estaba en oscuridad, porque el pueblo de Israel estaba bajo la opresión del Imperio Romano, porque llevaba tiempo de estar en silencio. No había 400 años de silencio, pero el Señor llega y a irrumpir, es decir, que antes de manifestarse la gloria de Jesús, ya había una profecía. El Señor dará señal. Y esa señal no fue que, ahora vamos a ver rayos y centellas en el cielo. Mire, esa señal era algo tan hermoso como lo fue un niño. Porque es que Dios no viene a con esas señales y decir, es que el cielo se empezó a tronar y no, Él no viene a impresionar. Él viene a manifestarse. Y en esa manifestación es lo que te está diciendo, es que yo vengo a cumplir toda palabra que Dios haya dado, toda profecía. Dios, Él dice, y les daré señal. Y la señal se dio. Y allí se ve que el carácter de nuestro Dios, que es un Dios que cumple lo que Él habla. Ahora, quiero que nos demos cuenta de lo siguiente. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el cielo y qué pasó en la tierra. Escucha esto. Como mencionaba mi esposa, de Malaquías a Juan el Bautista fueron 400 años de silencio, donde Dios vio impunidad, injusticia, desgracia. Escuchó el clamor de muchos, pero no hubo respuesta. Escuche bien.
Ante todo eso, se había generado un ámbito de incredulidad, religiosidad y demás. Y sin embargo, la gente se aferraba a seguir orando, pero con incredulidad. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Y entonces, ¿qué acontece? Primero, vamos a ver qué pasa en el cielo. Dios Padre dice, vamos a salvar la humanidad. Se están perdiendo. Pero la única manera, ¿cómo vamos a derrotar a aquel que tiene las llaves de la vida y de la muerte? A aquel que derribó al ser humano. A aquel que intentó levantarse acá en el cielo. Aquel Lucifer. Y entonces Dios idea un plan desconocido para el hombre y desconocido para el enemigo. Y entonces, imaginen el rostro de los ángeles cuando Jesús determina despojarse de sí mismo para volverse hombre. Y entonces, ¿qué nos estaba hablando dentro del carácter de Dios? Humildad. Dios decide despojarse de su deidad y encarnarse, materializarse. Y entonces, el cielo y la tierra, el infierno, empiezan a sacudirse y empiezan a manifestarse. El cielo se manifiesta con aquella estrella, aún aquellos reyes magos, reyes que eran astrólogos, que venían a buscar al rey para adorarlo, para traerle ofrendas. Ángeles que empiezan a manifestársele a pastores. Y entonces traen la buena nueva de que empiezan a anunciar acerca del plan de Dios. Pero el enemigo también empieza a manifestarse. Y entonces buscan matar a aquel niño, aquel imperio que estaba gobernando, que era el imperio romano. Entonces mire cómo es todo esto. Y entonces, siendo rey, no nació en un palacio, nació en un pesebre, en un establo donde se tienen a los bueyes, a las vacas y demás. Siendo el rey y dueño de toda la creación, aquel que creó, porque dice la escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, que él creó todo por él y para él. Y entonces nace desnudo. No tenían con qué cubrirle casi. No eran ropas de lino fino, para nada. Y Dios escoge a una mujer, la cual determina hacer la voluntad de él, a pesar de que eso le pudiese costar la vida a ella. Entonces Dios empieza a glorificarse y empieza con esta historia, empieza a narrarnos y a contarnos desde muy adentro cómo es Él, humilde, sencillo, alguien que es tan precioso que por más grande que es, se hace hombre para podernos oír y poder hablarnos y llevarnos hacia su luz. Dice la Biblia en Lucas capítulo 1, verso 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque acabamos de leer Isaías que decía que una señal, que la Virgen daría a luz. Entonces María dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y aquí tu pariente Elizabeth ya también ha concebido en su vejez. Versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, y mire aquí tan bonito esta parte que quiero que usted lea conmigo. Verso 38 dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María, esta mujer, para que se diera cumplimiento a esta palabra profética que estaba en Isaías, Dios dice que iba a darla, el Señor mismo daría una señal y aquí que una virgen concebiría. Pero esta mujer no fue elegida por sus títulos, por sus capacidades, porque era muy elocuente, por nada. Mire lo que ella la caracteriza a María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su
palabra. Fue elegida porque tenía un corazón dispuesto. Y es lo que Dios nos está diciendo esta mañana. Yo no busco perfección, yo no busco que esto, lo otro, lo que tal vez los hombres miran, yo no, yo lo que busco es tu corazón, un corazón dispuesto, un corazón obediente. Entonces el cielo, Dios visita vientres dispuestos, visita personas y corazones dispuestas. Y eso es lo que yo en esta Navidad quiero que tú le digas al Señor, Señor, mira, la Navidad es que nazca Jesús. La Navidad es dejar que Jesús brille. Pero he aquí, Señor, un corazón dispuesto. Esta mañana tú dispones tu corazón para Jesús. Esta mañana tú le dices, Señor, mira, aquí no está buscando el perfección. No está buscando el que usted diga, pero es que yo con todas estas situaciones que he vivido y me he alejado y he pasado este dolor y de pronto yo estoy un poco apartada del Señor. El Señor dice, Él dice, yo no busco perfección porque Él vino, la razón de ser de Jesús y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo. Él viene a salvar y Él para dar esas salvaciones por gracia. Y Él lo único que está buscando de ti y de mí es un corazón dispuesto. ¿Será que en esta Navidad nosotros abrimos nuestro corazón y le decimos, Jesús, mi corazón está dispuesto para ti? Ahora, nosotros debemos entender, todo esa es la esencia que Dios quería darnos a conocer. Pero ¿qué pasó? Que el adversario junto con gente depravada o mala, tratan de contaminar todo, porque él siempre trata de dañar los planes de Dios. Entonces, por ejemplo, muchos dicen, no, es que ustedes los cristianos no adoran a la Virgen y demás. Nosotros entendemos que la Virgen es una sierva del Señor y que decidió servir a Dios a pesar de todo y que también tuvo que convertirse a Jesús. Tuvo que dejar de verlo a él como su hijo, su pequeño, y entender que era el Dios encarnado y que simplemente Dios la había escogido en un uso honroso. Y sin embargo, ella con humildad lo aceptó. ¿Cuál es la tergiversación que hizo el enemigo? Ah, no, ahora adoren a María. Y entonces pone a un espíritu que tome su forma, el cual es llamado como Diana de los Efesios, Artemisa también. Y entonces empieza a desviar los corazones de la gente y lleva a la gente a la religiosidad. La religión es el camino que el hombre escoge para acercarse a Dios, mas no es el camino que Dios escogió para que el hombre se acercase. El camino y la verdad y la vida, y el único intercesor delante del Señor es Jesucristo. Entonces nosotros debemos entender por qué Él vino a conciliar con su cuerpo y con su sangre, con su vida. Vino a conciliar la ley que nos acusaba y nos daba muerte. Nos iba a reconciliar con la gracia, que es el don de Dios, un favor, una misericordia que da vida eterna. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué acontece? Nace Jesús. Cada personaje tiene un propósito de parte de Dios, incluyendo al mismo Herodes, donde el enemigo quería traer tinieblas, tanto así que el mismo Herodes quería hacer pensar a la gente que él era el Mesías. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa? Israel tenía un concepto, una expectativa mesiánica. La expectativa mesiánica era que iba a venir un rey con sus ejércitos a liberarlos del poder del gobierno romano. Y entonces Dios empieza a contar esta historia, pero empieza a reescribirla. Y entonces no viene el rey con sus ejércitos, no. El cielo se manifestó e incluso mandó los principales, como Gabriel. Entonces empieza a manifestarse con humildad. Y entonces Dios nos empieza a hablar, como decía mi esposa, estás dispuesto a que nazca Jesús en tu corazón. Y así es el cristianismo. En el cristianismo, o lo que Dios busca con sus hijos, es sencillo, que dispongamos nuestro corazón. Antes de venir acá, tuve una oración con mi Dios, con Jesús, desde muy temprano, desde mis adentros. Y a cambio recibí paz,
una paz tan gloriosa, tan tremenda. ¿Por qué? Porque Jesús es príncipe de paz. Cuando tú le abres el corazón a Jesús y Él nace en tu corazón, entonces empieza a derribarse tantos conceptos erróneos. Se empieza a desmoronar la mentira que Satanás puso. Porque dentro de todo lo que vemos es que encontramos árboles y esos árboles representan lo que el paganismo que se vivía en Israel se tenía. Eran los árboles donde se ponían los altares en los lugares altos que Dios no quería. ¿Ya? Y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué es un tiempo de unión familiar? Porque si vamos al libro de Éxodo, es cuando Dios habla acerca de la Pascua y dice que tenían que comer del cordero lo más pronto posible y panes sin levadura. ¿Por qué? Porque iban a salir de Egipto. Y eso es lo que Dios quiere, que Jesús nazca en nuestros corazones para sacarnos de aquella oscuridad, de la esclavitud del pecado, y nos va a traer paz, amor, vida eterna. Sí, precisamente salir de esa oscuridad, porque Jesús viene a brillar. Pero si vamos a salir de esa oscuridad, hay un propósito de Dios y Él quiere dar salvación, dar libertad. Hay una oposición. La luz empieza a confrontar la oscuridad. Empiezan los sistemas espirituales, digamos, de maldad a temblar. Y la Biblia lo describe muy claro en Mateo capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes. Vinieron del oriente unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a orarle. Fíjese aquí versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, cuando Dios está acercándote a ti, a Él, cuando tú dices, así como dijo la Virgen: hágase conmigo, Señor, yo tengo mi corazón dispuesto para ti. Y usted dice: este año yo lo termino en bendición, yo empiezo el 2026 en bendición, yo estoy pegada de tu mano, Señor, nada me suelta. Y empiezas tú a tener como esa búsqueda del Señor. Allí empieza una confrontación espiritual. Los sistemas tiemblan, la oscuridad, la luz empieza a confrontar la oscuridad y se levanta Herodes y dice: y se turbó. Entonces, en el plano espiritual, como que algo cambia. Entonces, la Navidad también es confrontación espiritual, porque el Señor empieza a querer romper esa oscuridad, a querer exponer aquello que está, a querer sacar todas esas cosas. Entonces, allí hay una confrontación espiritual. Entonces, nosotros debemos entender esto. Satanás siempre va a tratar de mantenernos adormecidos en la oscuridad. Entonces, trata de poner religiosidad. ¿Cómo? Asistes a la iglesia, estás bien, pero por dentro tienes dudas, por dentro tienes rencores, tienes dolor. Hay preguntas que no has podido aclarar con Dios. Entonces le dices: me prometes esto, me prometes aquello. ¿Dónde está? ¿Por qué vivo todo lo contrario? ¿Por qué si me congrego, por qué vivo todo lo contrario? En vez de paz, zozobra, intranquilidad y demás. ¿Por qué mi familia está como está? Y así es como el enemigo quiere tenernos. Porque eso, como les explicaba el jueves, nos desgasta mental, anímica, física, espiritualmente. Y entonces nos genera tanta, ¿cómo les podría decir? Tanta sobrecarga de cortisol que nos bloquea. Y así es como quiere tenernos, adormecidos. Nos quiere tener en una dualidad. ¿Por qué si voy a la iglesia vivo esto? ¿Por qué si soy fiel con Dios tengo que vivir eso? Y eso es lo que el enemigo quiere. Mas Dios viene a traer claridad mental, espiritual
y también en las emociones. Y a veces, como decía el pastor Iván, vemos que tal vez la circunstancia actual no cambie, pero acuérdese que con el Señor no es a nuestra manera que queremos las cosas instantáneas. Señor, tú me dijiste esta palabra que ¿cuántos años pasaron desde Isaías para que se diera esa señal? Imagínese todo el tiempo. Y queremos las cosas ya, queremos las cosas a nuestra manera. Entonces el Señor no viene a cambiar la circunstancia ya, a mejorar la circunstancia. Es que yo hoy, Señor, estoy orando y hoy se cambia la situación. No, el Señor lo que hace, te digo que es transformar tu corazón. Y cuando ese corazón tuyo está transformado, ya tú estás en esa circunstancia, es la misma circunstancia, pero el corazón tuyo está transformado, porque son procesos con el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Mire lo que los pastores de esa región sentían. Dice que estos pastores velaban, guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y se les aparece el Señor y la gloria del Señor los rodea. Pero ¿qué pasó en ellos? Tuvieron temor. Y cuando el pastor Iván hablaba ahora de las personas que me estoy congregando, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay mucho temor, hay mucho tal vez dolor, pero el Señor dice, yo estoy ahí, yo vengo a manifestarme en mi tiempo, porque cuando Jesucristo nace, no fue antes, no fue después, sino que Él viene, irrumpe y viene a manifestarse en el tiempo que Dios quiere. Y se manifiesta. ¿Y sabes qué es la primera palabra que le dice el ángel a estos pastores? ¿Qué es la que el Señor te dice a ti? No temas. No temas. Y les dice el ángel, porque aquí yo vengo a traerles buenas nuevas de gran gozo, que será para ti y dice que será para todo el pueblo. Y esas buenas nuevas son las que Dios hoy viene a traer para ti y para toda tu familia. Pero te dice, no temas. Y es que este es un versículo de los muchos que hay en la Biblia que dice, no temas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. No temas porque teméis y te amedrantáis ante esa multitud tan grande. Y le puedo seguir nombrando verso tras verso de la Biblia donde el Señor te dice, no temas. Y si aparece el ángel a estos pastores de lo que usted está viendo aquí en esta diapositiva de este verso de la Biblia, le dice, no, ellos tenían temor y tal vez tú puedes tener temor y decir, Señor, el otro año, 2026, será lo mismo. Puedes tener el temor, Señor, ¿será que entonces las cosas no se van a dar? ¿Por qué esto no cambia? ¿Por qué? ¿Por qué? Y una cantidad de por qué. Y el Señor solo viene a decirte, no temas. Hoy yo te traigo nuevas de gozo, de gran gozo, de gran gozo. ¿Y qué es ese gran gozo? ¿Cuál es el gozo que el Señor ha puesto en mí? Es la fuerza de mi vida. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando Jesús nace en tu corazón en esta Navidad, tú dices, Señor, ahí hay gozo. Y es donde tú vas a ver esas corazones que estaban desesperados, tristes, que estaban sin esperanza porque decían las cosas no se están dando, pero viene el fruto del Espíritu sobre ti a traer gozo, gran gozo. Y dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo el Señor. Y usted sabe que la palabra Cristo, que es el ungido, que es el Salvador, que es el Señor. Y es que Él no viene solamente a nacer sobre ti como un Salvador, sino que aquí dice, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo, pero dice que es el Señor. Y cuando Él es el Señor, cuando ya tú pasas a esa dimensión de que no solo sea mi Salvador, sino que sea mi Señor, es cuando tú entiendes de que Él como Señor, Él gobierna tus tiempos, Él gobierna sus estaciones, Él gobierna en tu familia, en tu casa. Entonces allí es donde viene ese gozo, porque dice, Señor, hágase en mí tu voluntad, hágase en mí en tu tiempo, hágase en mí, Señor, como tú quieres.
Si tú estás permitiendo esto en mi vida es porque me quieres transformar, porque no me quieres dejar así. Y dice aquí, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Mire, ni siquiera dice hallaréis el niño envuelto en la mejor cuna de oro, no, en pañales, acostado en un pesebre. La humildad de Jesús que hablábamos ahora, que no nació en un palacio, que nació en un pesebre, envuelto en pañales, rodeado de estas personas. Mire, pastores, una labor que en ese tiempo era una labor de personas muy humildes, tenían que estar toda la noche guardando vigilia. Y a estos aparece el Señor y le dice, esto servirá señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de las huestes celestiales. Yo me imagino la fiesta celestial tan impresionante de todos, millares y millares, aquí dice, multitud de huestes celestiales, millares y millares que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Es que es el evento que marcó la historia de la humanidad. Es antes de Cristo y después de Cristo. Es el evento más histórico. Es lo más grande que pudo pasar. El que se cumpliera esa profecía. Y dice, y él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el mejor regalo de la Navidad que tú puedas tener en esta fecha, ese regalo no está debajo de un árbol, ese regalo no te lo va a dar un familiar, ese regalo viene de Dios y es el regalo de tener a Jesús en tu casa, en tu familia, en tu corazón. Ahora, es importante que nosotros entendamos lo siguiente, ¿no? Mire, lo que dice mi esposa lo veríamos años después. Jesús en el huerto de el Monte de los Olivos. Y entonces podemos ver el contraste, cómo al Hijo de Dios le costó, porque le costó literal, le costó muchísimo. ¿Por qué? Porque encontramos al Hijo de Dios orando y diciéndole, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y encontramos a aquel Hijo de Dios, Dios viviente, diciéndole a sus discípulos, orad y velad, porque mi alma está triste hasta la muerte. Y ninguno pudo acompañarlo. Dios estaba dando un mensaje de humildad, de mansedumbre, no solamente a la raza humana, sino también a los ángeles. Los ángeles podían ver a Jesús en su condición espiritual. Y decían, ¿cómo es posible? El Redentor, el Creador, el que nos hizo. Él está eligiendo morir. Morir en manos de los hombres, crueles, malvados, reos de muerte. Pero Él está decidiendo amar al Padre, obedecerle hasta la muerte. Y todos los ángeles se quedaban con la boca abierta y decían, wow, qué tremendo, qué humildad por Dios, qué grandeza. Entonces nos deja un referente inmenso de qué le costó. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente en la actualidad toma diciembre como la parranda santa, al igual que la Semana Santa. Y entonces empezamos o empieza el enemigo a tergiversar toda esta festividad. Y entonces encontramos que, por ejemplo, pongamos un caso, el 25 de diciembre es festivo, porque el 24 supuestamente se celebra el nacimiento de Jesús, fecha que no concuerda con la realidad. Mas, sin embargo,
¿Qué pasa? Que empiezan a celebrar la Natividad de Jesús. ¿Por qué? Porque es necesario recordar lo que él hizo. En muchas culturas, incluso latinoamericanas, como la mexicana, aquel que moría era porque lo olvidaba. En cambio, lo que hicieron los cristianos, los apóstoles, los creyentes de los primeros siglos, era recordar. Lo mismo que Jesús dijo en aquel aposento alto, en la Santa Cena, en la Última Cena. Tomad y comed, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y luego dio gracias. Lo partió, lo compartió y dio gracias por el vino. Y dijo, tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre que será derramada para el perdón de muchos. Y entonces, anualmente se hace para poder recordar. En aquel tiempo donde los cristianos estaban siendo perseguidos abruptamente, donde les estaba costando la vida, ser masacrados. Y esa, junto con la palabra de Dios, era la semilla para que las naciones se abrieran al Evangelio de Dios. Y entonces encontramos que, como el enemigo no pudo detener todo esto, entonces dijo, bueno, vamos a adormecer a la raza humana en una religiosidad tremenda. Y entonces empezó a poner cosas paganas. ¿Por qué? Porque reemplazaron festividades paganas, como por ejemplo en el 25 de diciembre. Se conocía la fiesta a los Saturnales en Roma, fiesta de la alegría, regalos y banquetes. El Sol Invictus, el renacimiento del sol tras el solsticio del invierno. Y así sucesivamente. Pero entonces nosotros encontramos que lo que hicieron tanto Dios a través de su Hijo Jesucristo, junto con los hombres, apóstoles, profetas y demás, que Dios inspiró con su Santo Espíritu para poder hablarnos, es resignificar no solamente la palabra evangelio, que venía del griego evangelius, sino también llevarnos a esa luz, a esa paz. Y hoy podemos disfrutar de todo esto. ¿Sabe por qué? Porque Jesús entregó su vida. Entonces, cuando nosotros clamamos en el nombre de Jesús, el Padre ve a Jesús en nosotros, si le permitimos de que su palabra viva en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ve a Jesús y dice, hijo, ¿cómo te puedo negar algo? Si lo diste todo por mí. Te entregaste por amor, me obedeciste hasta la muerte. ¿Qué quieres que haga por ti? Y entonces da la orden, el Espíritu Santo se mueve y los ángeles ejecutan todo lo que haya que ejecutar. Entonces, mire todo este plano. Qué visión tan espléndida que nos da. Nos permite visualizar el amor del Padre. Nos permite visualizar el amor, la humildad, la mansedumbre del Hijo. Y nos permite disfrutar de la presencia de su Santo Espíritu. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, y llamarán su nombre Emanuel. Emanuel no fue solo un nombre para el pasado. Emanuel es Dios con nosotros. Emanuel es yo estaré contigo todos los días. No es que Jesús vino, nació y se fue, no. Emanuel, Jesús vino para permanecer. Emanuel es que el Señor te está diciendo hoy, yo estoy contigo todos los días. Ese día que tú te levantas, que estás en tu habitación, que estás solita, que estás solo, que no quieres contar a nadie lo que estás pasando, que no quieres hablar con nadie cómo te sientes. Él dice, yo soy Emanuel, Dios con nosotros. Hoy estoy contigo. Dios presente en tu vida. Yo estoy contigo en esa lucha. Yo estoy contigo en ese dolor. Yo estoy contigo en eso que no entiendes. Allí en esa depresión, Dios está presente.
y llamarán su nombre Emmanuel, porque él vino a nacer en un pesebre en la Navidad. Pero dice la palabra del Señor que él no se quedó allí y que tampoco se quedó en una cruz clavado, que tampoco se quedó en una tumba, sino que al tercer día resucitó y les dice: he aquí, yo estaré con ustedes todos los días. Emmanuel, Dios está presente, Dios está contigo. Y el Señor lo que hoy nos dice es que lo que vimos, lo que está escrito, que Jesús nació en un pesebre, sigue naciendo hoy en un pueblo, en una iglesia que cree en el Señor Jesucristo y será salvo. La Navidad no es un recuerdo. Ay, que allá, que nació en Belén, no es un recuerdo, no. La Navidad es permanencia, donde Dios dice: yo permanezco contigo. Donde el Señor dice: tú eres un tabernáculo donde yo permanezco, yo estoy contigo. No solamente el Señor nos dice: no temas, sino que también nos dice: no temas, yo estaré contigo. Tú no estás solo. Él está allí para ti. Y miren qué importante, porque en medio de todo eso, esa es la ventaja que tenemos los cristianos, o los que creemos en Jesús. Porque de pronto alguien que esté escuchando vaya a escuchar este mensaje y diga: pero yo no me congrego en ninguna iglesia cristiana. Yo soy católico. O alguno, como me he encontrado muchos, dicen: no, yo soy gnóstico. Yo soy masón, mormón, en fin. Lo importante es que creas en Jesús. Si crees en Jesús, tenemos una ventaja, que a pesar de todo, como decía mi esposa, en medio de esas dificultades y esas expresiones, todos los días venimos a apoyar nuestra cabeza en el Señor. Y entonces cuando nos desahogamos con Dios, empezamos a encontrar esa paz que tanto necesitábamos, que no nos la pudo dar el dinero, que no nos la pudo dar los psicólogos, que no pudo brindárnoslas los medicamentos, ni el bienestar económico y social que tengamos, que no lo pudo brindar ni siquiera nuestro cónyuge ni nuestra familia. Entonces llega el Señor y pone esa paz, diciéndonos: yo prometí que estaría con ustedes hasta el fin del mundo. Y aquí estoy. Amén. No los dejaré, no los desampararé. Por eso, para terminar este mensaje, quiero que nos acompañen en esta oración que va a ser mi esposa, para que Dios sea glorificándose en medio de nosotros en esta mañana. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias porque hoy recordamos el milagro más grande de la historia, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo al mundo, que tú lo enviaste para traer salvación, para traer perdón y vida eterna a todo ser, a toda la humanidad. Y hoy te damos gracias porque en este tiempo de Navidad tú nos recuerdas que la luz brilló en medio de las tinieblas, que la esperanza nació donde parecía no haber nada, pero que tu amor, Señor, se hizo carne, vivió y habitó entre nosotros, dice la palabra del Señor. Se hizo carne por amor a nosotros, por amor. Y hoy abrimos nuestro corazón. Hoy los que estamos aquí conectados te decimos que abrimos nuestro corazón delante de ti, que abrimos nuestro corazón y te pedimos que quites todo temor, porque dice que estos pastores se llenaron de temor, pero quita todo temor. Tú nos dices: no temas. Y Señor, permite que tu palabra, esta palabra que hemos recibido hoy, Señor, sea transformándonos. Y también oro, Señor, por cada familia que aquí es representada, en cada persona que está aquí conectadita, cada familia, Señor, en estos tiempos puedan vivir un mes de paz, de unidad, de amor, y que aquellos que no te conocen puedan recibir. Hoy oramos, intercedemos por nuestra familia, para que ellos puedan recibir hoy el regalo más grande
que es el regalo de la salvación, porque es un regalo, dice, es don de Dios para salvación a todo aquel que le cree. Hoy intercedemos por ellos y allí donde tú estás, intercede por tu familia. Dile, Señor, manifiéstate a ellos, que ellos te conozcan de una manera real y personal. Señor, gracias. Te exaltamos como el Salvador, que nació en un pesebre, que vivió, que murió, pero que también resucitó. Y que esta Navidad, Señor, no es una fecha, no es solamente, sino que es un tiempo real con tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Y hoy te quiero pedir por cada corazón. Señor, hoy te quiero pedir por aquel que tiene dudas, por aquel que está viviendo una dualidad, aquel que dice, ¿dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Yo te pido que le ayudes, te pido que te le manifiestes, que te muestres misericordioso y humilde, que te acerques a escuchar sus reclamos, que le ayudes, Señor. Como cuando te acercaste a aquellos que iban camino de Maús, ten misericordia, ayúdales a ellos y a nosotros. Y por favor, da respuesta, Señor, da respuesta a todas las oraciones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Envuélvenos en tu amor, Señor. Por amor viniste y por amor vendrás. Todo ha sido por amor, Señor. Por lo tanto te pido, por ese gran amor que nos tiene, contéstanos, respáldanos, úngenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yadai Televisión, bajo la gloria de Dios.